siguiente bloque de lo que toca ahora de Tolerancia Cero, que les recuerdo que fue el programa justamente del día que ganó el en contra del plebiscito en Chile del proyecto constitucional. Así que sin nada más voy para allá a mencionar, a seguir viendo el videito, que es lo que nos interesa. Habíamos quedado en el minuto 23 con 36. ¿Por qué? Porque se sumaba otro agente al panel, otra persona al panel, así que aproveché de cerrarlo. Y como a mí me gusta tanto hablar y criticar también, porque ya me estaba pasando mucho el tiempo, así que sin nada más vamos para allá a escuchar o seguir escuchando el debate de Tolerancia Cero. Primero darle la bienvenida a nuestro panel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hola, Carola, Martín. tú con la palabra. Sí, quisiera preguntarle, aprovechando que ya llegó Gonzalo, porque a Martín lo hemos estado estrujando, por decirlo en buen chileno, a ver si le damos un respiro. Estaba haciendo mi parte. Ya que no el doble estaba. tiempo. No le echan La muchas ley balas tuya. en todo caso. En todo caso, no le entran muchas balas, es verdad. Gonzalo, diputado, quisiera preguntarle qué es lo que viene ahora para el oficialismo, porque difícilmente uno podría decir que este 55% de la opción en contra es un triunfo del gobierno, ¿cierto? De hecho, No. el tono del presidente Boric es un tono de humildad y de un llamado a la unidad por sobre todo. Entonces, ¿qué viene a partir de mañana para el oficialismo? Porque de todas maneras hay un alivio y uno pensaría en un reimpulso de una agenda que permita darle una mejor dirección a la gestión política. Sí. A ver, evidentemente este no es un triunfo del gobierno ni la sumatoria de nuestras ideas. Pero ya les recuerdo, señores, por favor, que lo voy a poner acá. Y también lo puse en una de estas de favor. Voy a sacar el clip. Lo voy a sacar, señores. No se preocupen, voy a sacar el clip. Donde dice literalmente que si ustedes votan a favor es votar contra el gobierno. Entonces yo me voy a dar la libertad de decir, si ustedes votan en contra es votar contra la derecha. O sea, perdieron. Es estar votando... No, como en la... Ah, sí. Votar en contra es votar a favor del gobierno. Aunque no es así, señores, por favor, que lo que estoy diciendo es una ignorancia. Pero me encanta refregar las metidas de pata que se pueden mandar estos tipos con su narcisismo, egocentrismo y su superioridad que no tienen. Pero es entretenido esto. Han sido las que han obtenido un 55%, pero yo creo que sí es justo y necesario decir que esto sí es una derrota de la derecha, en los términos en que ellos mismos lo han establecido. ¿Por qué? Y por qué para mí es importante decirlo sin el ánimo de ser odioso y con todas las ganas de hablar del futuro. Porque, en primer lugar, se estableció durante todo el periodo que ha ocurrido desde el 4 de septiembre hasta ahora que las izquierdas tenían la responsabilidad absoluta del fracaso del proceso constituyente anterior porque tenían mayoría. Es decir, establecieron, el que tiene mayoría tiene la responsabilidad de que esto llegue a buen puerto. En segundo lugar, porque durante todo este periodo en el Congreso y en muchas entrevistas con algunos de ustedes inclusive, cada vez que nosotros establecemos idea alguna, se dice, tus ideas no valen porque tus ideas fueron plebiscitadas el 4 de septiembre y digamos, no tienen legitimidad porque fueron rechazadas. Y este texto, el que se plebiscitó hoy día, era nítidamente la declaración de principios y el programa de Republicanos y de la UDI. En tercer lugar, porque ellos hicieron que su franja girara en torno a la frase que era un plebiscito sobre la gestión del presidente Boric, ¿cierto? Y el cuarto, que es el más importante, porque a la mayoría esta se le entregaron dos cosas que cualquier proceso político de la historia de Chile hubiese querido. Uno, los aprendizajes del proceso anterior. Y dos, el texto de los expertos, que era el mayor consenso que se había alcanzado en Chile desde el 4 de septiembre de 1811, que se abrió el Congreso el Nacional. oficialismo sigue estando complicado. Esto es lo que a mí me encanta. Estos son los políticos que a mí me encantan. Si hay una cosa que a mí me gusta de la política, no es el ser, ¿cómo se llama? Doble cara, sino el hecho de agarrarse de que si tú le embarraste, me voy a agarrar de eso y te voy a estrujar. O sea, esto es lo que a mí me gusta. Me cayó bien Gonzalo Winter, de verdad que me cayó bien. O sea, sí, claro. Es una pequeña ventana, pero el caso convenio va a seguir siendo un fantasma, etcétera. Sin lugar a duda. Pero la derecha, que tuvo la mayoría absoluta y que se le entregó un texto acordado desde el experto de Republicano hasta el del PC y rompieron, o sea, se le entregó en cinta el proceso constituyente, simplemente tenían que abrir la torta, digamos, y disfrutar. Y lo rompieron. Tanto en tener un órgano electo, porque lo que usted dice es contraintuitivo por la defensa que hizo su partido a rajatabla después del 4 de septiembre de que los expertos no bastaban, sino que también tenía que haber un órgano electo. Entonces el órgano electo, si lo elegimos, alguna función tiene que tener, ¿no? Yo creo que es que yo no estoy echándoles la culpa, yo no estoy diciendo que hayan hecho algo ilegítimo.
pero ellos tomaron una decisión política. Sí, pero mi pregunta es si es que se arrepienta de haber impulsado con tanta fuerza la necesidad de un cuerpo electo. No, yo creo que Ok. está bien que la ciudadanía elija. Lo que yo estoy haciendo es una crítica política. No creo que haya sido ilegítimo o ilegal lo que hicieron. Pero ellos dijeron, cito frases textuales, porque Cresta tengo que llegar a acuerdo. Nunca hubo la intención de tener una constitución de consenso, ¿cierto? Son frases que se dijeron literalmente. Y la tercera, bien importante, nuestras enmiendas expresarán con claridad la identidad de republicano. Es decir, nunca quisieron hacer un texto que pudiéramos salir yo y Martina a decir, ¿sabe qué? Ciudadanía, llegamos a acuerdo. Y esto es lo que yo mencionaba antes, perdón. Y es el hecho de que nunca fue en consenso. Esto era un proyecto netamente de los republicanos. Los republicanos dijeron, esta es la mía, a mí me eligieron y yo hago lo que quiero y me importa un bledo lo que diga la ciudadanía porque yo soy grande. Y ahí se equivocaron. O sea, yo estoy de acuerdo con este diputado. O sea, de verdad que se equivocaron. Era lo que yo dije de Piñera. Tuvieron todo para ganar. Todo para quedar en la historia. Y de bien parados en la historia. Pero ellos quisieron... hicieron lo que quisieron. Y lo único que hicieron es mostrar lo que son los republicanos. Conservadores. Misógenos. Que no les interesa el pueblo, porque para sacar los derechos de negociación de los trabajadores y el derecho de a los años de servicio, eso te está diciendo que no te interesa el pueblo. Llegamos a acuerdo, votemos todos por el a favor. Y lo más triste es que ese texto sí existía, porque yo cuando empezó este proceso yo pensaba que quizás ese texto era imposible que existiera. Pero sí existía. Los expertos pudieron redactarlo. Igual digamos que no le dieron mucho respaldo al comienzo, Paula, antes de darte la palabra. No, digamos que le dieron mucho respaldo a los expertos al principio, pero solo una pregunta de puntualización. Sí, y en realidad no respondía a cabalidad. Ya no se... Sí, Y me puede hago volver, responsable puede de eso. volver Excelente. sobre eso, hágase responsable. Adelante. Pero pregunta, ¿ya no se necesita en Chile una nueva constitución? Esa es una pregunta que es estrictamente política, y la política siempre es situada en el contexto. Ya. Hoy día, después de este proceso, nosotros hemos terminado el tema constitucional. Perdón, pero es que no es posible tener una nueva constitución que usted sigue creyendo que es necesaria. Yo creo que hoy día no es necesaria. Hoy día no es necesaria. Claro, pero cito, Daniel, a Fray Camilo Enrique, en el número 8 del Monitor Araucano, uno de los grandes padres de la patria, en donde dice, yo creo que citando a Rousseau, ninguna generación puede atar hasta el infinito Ya. con sus reglas ¿Pero por qué a no las es generaciones necesaria? futuras. Más bien no es Hasta el posible. A ver. Yo hubiese respondido de esta manera. Primero, no hay consenso en las cámaras para un nuevo proceso constituyente, número 1. Número 2. Chile necesita un descanso de procesos constituyentes. Llevamos 2 y es bastante agotador tanto para los electores como el desgaste económico de un país que en estos momentos no se puede dar el lujo de esos gastos económicos. Y tercero, yo lo hubiese respondido de esta manera, que es lo que yo pienso sobre esto. Para mí, una constitución tiene que ser modernizada según las situaciones país. Una constitución no puede estar escrita en piedra, porque la sociedad va cambiando, el mundo se va modernizando, e independientemente si vamos por un buen o mal camino, la situación política va cambiando. La gente necesita otras cosas. Nuestras necesidades no son las mismas que hace 30, 50 o 100 años. Son muy distintas. Ejemplo de eso es cómo ha cambiado la canasta básica. La canasta básica antes era... ejemplo, antes estaba incorporado el traje, la corbata, los zapatos, el maletín de trabajo, la locomoción, los cigarros y la electricidad, luz y agua, si no me equivoco. Ahora no está ni el traje, ni la corbata,
Pero sí está el celular, el internet, la luz, el agua, el gas, la locomoción. Son cosas que cambian. Lo vuelvo a decir porque la sociedad cambia. Y nosotros vamos a necesitar una nueva constitución mientras nuestra sociedad cambie. A mí me hubiese gustado tener una constitución que no dijera es un estado subsidiario. Pero no sucedió porque ninguno de los dos proyectos me convenció. Así de simple. Mientras tanto, voy a tener que confiar que los políticos que son elegidos tengan los cojones de ir al Tribunal Constitucional a cambiar ciertos artículos y que vayan a consenso y que por primera vez se quiten la estupidez, ¿ya? Y que digan, ok, el país necesita esto y tenemos que ir con esto. Aunque seamos de derecha, izquierda, mejoremos el país. Pero por lo que veo, después del llanto de la derecha que se sigue lanzando después del día domingo, no va a existir ese consenso. Les pido, no sé, unos pocos años, digamos, de respiro. Pero yo no le pido más que eso, digamos. Le puedo decir que mi partido, quienes hoy día estamos ahí, no podemos. Gonzalo, que sabe que sabe lo que suena raro, eso es que no es necesaria. Porque una cosa es que no sea posible, pero si ustedes llevan años de años hablando que es necesaria, no entiendo por qué no es necesaria ahora. Sí, pero Mónica, ¿le puedo decir una cosa muy importante? Es que le quieren agregar algo por allá. El 4 de septiembre yo perdí. Muy breve, Gonzalo. Y eso es relevante. Y yo tengo que decirlo con la hidalguía que corresponde. Diputado. Y eso significa que hay cosas que no puedo hacer porque fui derrotado en las urnas. Diputado, yendo un poco más atrás, ¿fue un error haber impulsado con tanta fuerza el cambio constitucional como la manera de encauzar la crisis social de octubre del 2019? Porque han pasado 4 años, los problemas que ahí se manifestaron siguen ahí, probablemente agravados, y resulta que volvemos al casillero inicial y estamos peor, digamos. No, yo creo que lo que pasa es que es muy complejo decir si fue un error haber impulsado un proceso cuando te salió mal. Vuelvo a decir, no eran los políticos los que pedían el cambio de constitución, éramos los chilenos que estábamos pidiendo cambios. Y esto es lo que me molesta de los políticos y de los periodistas esencialmente. Y es el hecho que a nosotros se nos olvida que para el 19 de septiembre el estallido social fue por algo, perdón, el de octubre. El estallido de octubre del 2019, ustedes dirán que es por algo simple porque habrán escuchado los 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años. No es tan simple. Les explico. Cuando tú vives en un país destrozado, porque yo soy hija de la dictadura, yo no soy de la generación anterior, que es como por ejemplo la generación de mi hermano, que ellos vivieron parte de la dictadura, que una vez que lograron salir de la dictadura se liberaron. No, yo soy hija de la dictadura y de lo que quedó, la basura que quedó de la dictadura. Cuando yo viví toda mi vida hasta el 2016 escuchando frases de los pacos hacen lo que quieren, que los pacos preguntan y después golpean, o sea, los pacos pegan y después preguntan, que ellos tienen derecho a hacer lo que quieran, que hija ten cuidado donde tú caminas, de no tener confianza en Carabineros de Chile, en los militares o en todo. Cuando tenemos legados como por ejemplo el Paco Gay, el Pelico Gay, el PDI Gay, todos los gays que tú te puedas imaginar, la Patch Gate, que ya voy a hablar de eso, pero son estafas que se hicieron de parte de las instituciones correspondientes sobre los dineros reservados, que eso lo dejó Pinochet, y que se desviaron una cantidad, la cúpula de las distintas ramas desvió una cantidad enorme de dinero, pero enorme. Cuando yo en el 2016 fue la revolución de los pingüinos, donde mi mamá, yo no es que nunca estuve metida en protesta, pero mi mamá me decía, hija, por favor, ten cuidado por donde vayas, por donde caminas, hija, por favor, trata de mantenerme informada, no vayas contra Carabineros de Chile. Eso es a lo que nosotros, mi generación, se vio enfrentado durante muchos años. Y ahora que yo digo, o sea, que se lo digo a mi hijo y ya encuentro puta, ya me estoy volviendo una vieja, pero es verdad, o sea, si los jóvenes tienen el derecho a gritar de la manera que gritan ahora, hasta porque les duele el dedo, es netamente porque mi generación, la del 2006,
se armó de valor y dijo, no, esto hay que cambiarlo. ¿Nos metieron el dedo en la boca? Sí, nos metieron el dedo en la boca porque aún estábamos con la pata de la constitución del señor Pinochet y aún no se hacían los cambios relevantes que se pudieron hacer ahora. Pero cuando tú creces con miedo, es increíble, pero cuando tú creces durante 30 años con miedo a la derecha, con miedo a que en cualquier momento puedan hacer un golpe de estado la derecha, porque es eso, tú exiges un cambio de constitución. Porque las colusiones están a la orden del día, porque los coludidos, las empresas coludidas le dan una patadita en la parte trasera y le dicen vamos a clase de ética, con eso pagas. Cuando no pagan ni uno, cuando Servicio de Impuestos Internos también se ve metido en esto, porque no sé, porque el señor Piñera, y fue así, porque el señor Piñera puso personas para poder desviar los dineros. Cuando se encuentran desvíos de dineros de impuestos tan grandes como lo que se encontraron hace algunas semanas atrás, antes de las elecciones del señor Hermosilla. Perdón que me están hablando, pero es que reventó con el tema de Hermosilla y después se descubrieron varios empresarios coimeros, ¿ya? Entonces es una consecución de cosas, un tren de cosas que nosotros vivimos los chilenos, para que después llegan y revientes con algo tan simple. Les explico. Para el 2019 estábamos en una crisis económica fuerte, porque el señor Piñera nos tenía en una crisis económica fuerte. Nosotros tenemos privatizado la luz y el agua. Nosotros le pagamos a empresas extranjeras la luz y el agua. Cuando nosotros escuchamos a tipos cuando nos dicen y van al extranjero a decir el agua se tiene que pagar porque tú tienes que pagar para que te la lleven a tu casa, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió? Y después vemos que y llega y de repente vemos que no podemos ni siquiera elegir una empresa porque está monopolizada, ¿ya? Y que nos vengan a subir 30 pesos la luz, y el problema es que no fueron 30 pesos solamente la luz, fueron 30 pesos de locomoción, fueron el alza del agua, o sea, en ese momento nos subieron absolutamente todo, es que no eran 30 pesos, era el alza de todo, y se había encontrado la colusión de los pollos, la colusión del papel confort, la colusión o sea, ese año ustedes no se pueden imaginar lo que pasó en Chile, porque se había encontrado el caso Cascada, que yo ya mencioné, el caso Cascada, el caso Soquimich, el caso de la colusión de los pollos, el caso de la colusión de Confort, el caso de la colusión de las ISAPRES, porque las ISAPRES también se habían coludido para alzar los precios de de los planes, el caso Penta. O sea, el 2019 fue garrafal para Chile, cuando se empezaron a encontrar muchas cosas. Y el problema es que el señor Piñera, en vez de enfrentarlo, los tapaba el sol con el dedo, defendía estos casos, y luego nos empiezan a subir las cosas para pagar. Obviamente el chileno se iba a enojar. Y porque parte de la respuesta era de que nosotros tenemos el derecho de subir lo que se nos da la gana porque la Constitución nos lo permite. Obviamente nos íbamos a enojar. Obviamente íbamos a salir adelante con esto y obviamente íbamos a decir basta. Entonces ese es el tema. No es un tema político de bandera de lucha. De hecho, no se iba a cambiar la Constitución, no se iba a hacer asamblea constituyente, porque los partidos nunca se habían puesto de acuerdo. Pero claro, hubo tal estallido social que de ahí salió la frase la cocina, porque en realidad se cocinó esta propuesta para poder dejar al pueblo tranquilo. Entonces, no es tan fácil el estallido social. No es tan fácil decir, no, es que fue una banderita de lucha. No fue una banderita de lucha. Fueron, lamentablemente, una consecución, un tren de hechos que al chileno lo aburrió. Y claro, cuando teníamos la esperanza de tener una nueva constitución a fin, después de 30 años de tener la pata encima, estos pelotudos llegan y se mandan los cagazos que quisieron. Perdón, pero es que esa es la palabra.
Cuando tenemos personas como la Loncón, que tiene la cara de raja de decir, no, es que vamos a cambiar, pero ella cuando se tira a la presidencia, dice, yo soy la única que no puedo cambiar porque todas las semanas tienen, o cada 15 días tenían que cambiar el secretario, el asesorio y toda la mesa, menos la presidencia. Cuando tenemos personas de que nos engañaron literalmente diciendo que estaban enfermos con un cáncer, pero al final no eran ni chicha ni limonada, y que solamente le daba vergüenza decir que tenía SIDA. Y aún así no devolvió las platas del salario que le pagaba a Chile sobre la situación constituyente. Cuando tenemos... Sí, con Rojas parece que se llama el cabro. ¿Ya? Cuando tenemos personas que dicen... Los vuelvo a decir y yo sé que voy a meterle la llegada, pero cuando tenemos personas, cuando hablan con un artículo y empiezan a cantar sobre Chile, sus cielos... No, porque es una mofa. O cuando tenemos personas que nos dicen, no, es que es hora de cambiar el escudo nacional a poner las banderas de los pueblos aborígenes, que solamente es uno que el que mostraron mapuche. Cuando nosotros tenemos más de 20 pueblos aborígenes autóctonos chilenos. Y así fue una embarrada tras otra. Obviamente el chileno iba a decir que no. Y ahora nos presentan una constitución que es un copia y pega del gobierno dictatorial, solamente porque se les da la gana, porque son republicanos, porque son conservadores y porque el matrimonio igualitario no debe existir, porque la mujer no debe abortar, y si es que es forzada y si queda embarazada de forma forzosa, no importa, me importa un bledo, aunque tengáis 12 años no tienes derecho a abortar. Y la educación, la educación es una elección. Mientras tengas plata, paga, y mientras no tengas plata, como ellos dicen, te jodes. Entonces, sin mencionar la salud, porque las ISAPRES, les recuerdo que el señor Silva dijo que si este proyecto constituyente hubiese sido aprobado en enero, las ISAPRES no tendrían por qué devolver los dineros que se ganaron de forma fraudulenta, porque esa es la palabra, porque cobraron de más. Hicieron sobrecobro y la Suprema dijo, tienen que devolver las plata. Y la ISAPRE dice, no vamos a devolver absolutamente nada porque son lo mismo. Y cuando el señor Silva, que es de la Republicano, dice, no, es que no tendrían las ISAPRES que devolver porque están en su derecho de hacer el sobrecobro que a ellos se les dé la gana. Ha sido la Constitución vigente en enero de este año, la Corte Suprema nunca podría haber dictado la sentencia que dictó en el fallo ISAPRE. No habría podido. Esto vigente no solo ha judicializado un derecho, el de la salud, que ni siquiera estaba comprendido en el recurso de protección. Es decir, ignoraron el artículo 20, que dice que el 19 número 9, el 19 número 9 no está comprendido. Ignoraron eso, pero además ignoraron la ley. Porque en su concepto la justicia exigía una respuesta distinta y hoy día tenemos el lío que tenemos en el sistema de salud. En el texto de la propuesta no puede hacer eso. Solo si se infringe la ley. Por lo tanto, en el caso de ISAPRE nunca habría tenido lugar con la Constitución vigente porque había una ley que autorizaba a la ISAPRE a hacer lo que estaban haciendo. Es obviamente que el pueblo iba a decir que no. ¿Ya? Porque yo creo que probablemente lo que salió mal no es haber intentado hacer un proceso constitucional, sino que la forma en que lo llevamos, la forma en que la política en Chile llevó el proceso. Pero se lo formuló de otro modo. ¿Era el camino constitucional el más adecuado para encauzar esas tensiones sociales? Yo creo que en ese momento era el camino que se dio, y creo que el error lo cometimos más bien durante el proceso que el habernos embarcado en el proceso. Y también le recuerdo a Daniel que, voy a decir algo que puede sonar complejo, pero algo había que hacer en ese momento. Por supuesto, O sea, la pregunta es una agenda social intensa o un cambio constitucional. Porque yo le planteo eso, Daniel, por un tema que es bien relevante, que ha habido una relectura del estallido social que yo creo que es muy peligrosa de parte de la oposición, que es la criminalización absoluta del estallido social. Es decir, que el estallido social es solamente su aspecto criminal, que lo tiene. Se cometieron delitos en el estallido social, hubo mucha violencia y los delitos deben ser juzgados. De hecho, yo no estoy atendiendo eso, sino a las tensiones sociales que se manifestaron ahí. Pero le quiero plantear que no es casualidad. O sea, Chile tiene una espiral de estallido social en torno a la injusticia que se ha manifestado en los últimos 150 años. Si la pregunta es que la Constitución es el camino para encauzarlo. Si hay algo por lo que destaca Chile siempre en el número 1, 2 o 3,
a nivel mundial es justamente la concentración de la riqueza. Entonces, a mí no me parece extraño que 2 millones de personas hayan salido a marchar y hayan dicho, ¿sabe qué? Pero es que la yo soy pregunta no el es esa, dueño diputado. de 1/3 del cobre del mundo. Me parece extraño que en la escuela pública a la que voy no haya agua caliente. Pero es que la pregunta no es esa, la pregunta es si es que la vía constitucional es el camino más adecuado para encauzar ese tipo de dificultades. Había una constitución que había sido impuesta de manera ilegítima y había una sensación de que había que partir la discusión de cero y que nos debíamos la oportunidad de producir una constitución democráticamente, y esa oportunidad la perdimos. Gonzalo. Y me hago responsable de eso también. Gonzalo, y para incluir también a ¿Sabes Martín. qué? Me gusta ese mea culpa. Sí. Los políticos de la izquierda son gran responsables de lo que sucedió con el primer proyecto. Háganse ese mea culpa y que siempre lo voy a mencionar. Porque mientras tengamos personas, vuelvo a mencionar a la señora Loncón que diga no, que dice, no, es que Chile me está discriminando, señora Loncón, Chile no te estaba discriminando. Te estaba dando una lección después de llevar a un traductor innecesario de Mapudungún cuando supuestamente tú tienes la capacidad de traducir no solamente de Mapudungún al chileno, sino de inglés, y porque tú eres bilingüe, o sea, no bilingüe, sino políglota. Y me hiciste gastar plata en cosas innecesarias como en un traductor cuando tú misma podías traducirlo. Sí, son culpables. En la conversación, de alguna manera tú acabas de decir que lo que corre de ahora en adelante es la constitución vigente, que algunos la llaman la de Pinochet, otros la llaman la reformada por Lagos, en fin. La vigente. La vigente. Ahora. ¿Eso a ti te parece que es algo que corresponde por un tiempo o es algo que tiene que cambiar gravitantemente el estado de ánimo de la población? No entiendo bien ¿La disyuntiva? Cuando tú estás diciendo lo que corresponde ahora no es armar un nuevo proceso constitucional, entonces va a correr la constitución vigente. Claro, Que tiene, claro. es la constitución vigente. Ok. ¿Y eso te parece a ti que es algo que debe seguir por un ratito? Y después, hasta que se rearmen voy a ser más claro. las huestes o qué? Voy a ser más claro. Quienes tuvimos responsabilidades políticas, a pesar de que se ha también hecho un revisionismo histórico que es mentira, que se dice que el Frente Amplio tenía mayoría en la convención, cuando tenía como el 7% de los convencionales, pero yo no era convencional tampoco, pero quienes teníamos responsabilidades políticas durante todo este proceso constituyente, yo creo que somos los que hemos perdido la oportunidad. Si en 40 años más, Fernando, el 80% de la ciudadanía resulta que quiere cambiar la Constitución, yo no voy a protagonizar ese debate, pero si lo hacen mediante los mecanismos que están preestablecidos en el ordenamiento jurídico, bueno, que no le puedo decir, sabe que yo hace 40 años le dije a Fernando Paulsen que no, entonces no se puede. Yo tengo una pregunta para Martina Rau, volviendo, y después tengo una también para el diputado Winter. Uno de los temas que fue más polémico fue el cambio del qué por el quién, ¿no? Que a juicio de varios juristas, incluso gente que votó rechazo la vez pasada, arriesgaría el aborto en 3 causales. De hecho, las encuestas mostraban antes que muchas mujeres estaban en contra más que los hombres, y en Chile Vamos ha estado reporteando y le echan bastante la culpa a este resultado a eso, que lo atribuyen, por cierto, a un proyecto, una idea completamente fija del Partido Republicano. Fue un error. A ver, explico antes que comience esto. El por qué por el quién. Verán. En el proyecto constituyente que entregó Republicano, porque esa es la palabra, esa es la realidad, decía: por la vida que está por nacer. El actual dice: por el feto desarrollándose en el vientre materno. Entonces, hacen una gran diferencia. Cuando tú le das la connotación de ser humano antes de los 4 meses, que lo que te dice el tema científico, que es un montón de masa, un montón de células que se van juntando y se van armando, me van a decir, no, es que, bueno, da lo mismo. Pero ante la ciencia, el feto sigue siendo feto hasta que nace. Listo. Por eso se le llama nonato, neonato. Así de simple, así lo separa. Pero para la ciencia hay un límite, que es llamarle nonato después del 5.º mes.
En algunos países difiere porque es en el 4º mes o 6º mes. Pero hasta el 5º mes uno le llama feto. Un montón de células que se están organizando en el vientre materno. O en el vientre femenino, porque esa es la palabra. Pero sin embargo, los republicanos dijeron, por la vida que está por nacer. No, señores. No, señores. Porque yo soy pro en las 3 causales, no en la 4ª que me están diciendo que la libertad de que cada mujer decide abortar. No, o sea, yo por mí no lo haría. Sinceramente, por mí no lo haría. Sí le doy la libertad a las mujeres. Nosotros las mujeres tendríamos que tener la libertad de abortar de forma segura y bla, bla, bla. Pero si tú me preguntas a mí directamente si soy de aborto libre, no. Yo soy más pro aborto en las 3 causales, que es cuando el feto no es viable, cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando fue un embarazo debido a temas de violencia, para decirlo así, para no decir otra cosa. Entonces, en esas 3 causales yo estoy de acuerdo. Pero cuando tú me chantas la vida que está por nacer, me quitas el derecho por lo que sea de las causales. Y eso es donde ardió hasta el fondo a un montón de colectivos que no quieren entender los republicanos que existen en Chile. ¿Ya? Es así de simple. ¿Es que esto les costó el plebiscito? Antes de responderte, deja comentar un par de cosas de todo lo que ha pasado. Digamos. Primero, coincidir con la ministra vocera de Gobierno en que hoy día no hay ganadores. Digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Chile ha perdido 4 años de una inestabilidad brutal que tiene un efecto hoy día sobre la economía y otras cosas. Y coincidir con el diputado acá, y son de las cosas que amortiguan la derrota que sufrimos hoy día, es que efectivamente ver a las personas que ningunearon durante décadas el texto vigente, que ha sufrido hartos cambios, digamos, de que no se va a cambiar y que no hay ánimo a cambiarlo, al menos por un tiempo, hasta que no cambien las condiciones de fuerza, pero algo que es una buena noticia. ¿Ya? Yo creo que esas dos cosas no las puede dejar. ¡Ay, Dios! Esto es lo otro que me revienta, el empate. Bueno, nosotros perdimos, pero ustedes también perdieron. Dios, que son adultos. Son políticos, no son pendejos de 5 años. Mi pregunta. Vamos a tu pregunta. Sí, efectivamente nosotros somos conscientes del ser que está en el vientre materno, es un ser humano. Primero dejó atorado. Pero si él lo dijo, yo no estoy de acuerdo y me gusta estar de acuerdo en algunas cosas. Así que bien. Efectivamente nosotros postulamos que ese ser que está en el vientre materno es un ser humano. ¿Ya? Entonces cuando el artículo... punto, si tiene que quedar una constitución para toda la gente que no piensa como ustedes. Sí, no, por eso, pero efectivamente algo bastante de sentido común que ese ser que está en el vientre materno es un ser humano, y cuando decimos que hay que proteger el... No. Me van a decir, no, es que no. Para mí lo que es científico. Mientras esté en los 3 primeros meses o los 4 primeros meses, es un montón de células armándose. Listo. Y yo tampoco voy a poner en estrés a la madre cuando el feto no es viable de llegar hasta el último proceso del embarazo. Se nota que en ese sentido no tienes ni idea de lo que pasa a una mujer en el tema psicológico cuando el feto no es viable. Cuando tiene que aguantar que su médico le diga: no sabemos si tu bebé está muerto o está vivo. Cuando tú te ilusionas en tener a tu hijo y que al final te digan: mira, no es viable, no van a ser bien, lo más probable es que muera en los primeros minutos, así que da por hecho que te tienes que ir despidiendo de ese niño. ¿Por qué hacer pasar a una mujer durante 9 meses a esa tortura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque tú dices que el feto es una vida? ¿Por qué no te pones en el papel de la mujer que tiene que aguantar esos 9 meses cuando el médico entra, sale y te dice: no, es que no? Hay testimonios desgarradores de mujeres que llegan a llorar, que cuando las causales no eran apropiadas, porque no existían las 3 causales en Chile, lloraban. Y
si tú no tenías la plata para viajar al extranjero, esas mujeres terminaban mal y muchas de ellas querían suicidarse. Y al mismo tiempo me estás quitando la causal más importante, que es en caso de violencia, donde la mujer prácticamente se ha comprobado que llegar con ese embarazo a término es prácticamente una segunda violencia. El trauma es enorme. ¿Por qué me haces pasar por eso nuevamente? Y es lo que te van a decir las mujeres. Y obviamente que la mujer es la única que entienda a otra mujer. Siendo que yo no soy feminista, yo sí soy capaz de ponerme en el pellejo de esas mujeres que la pasan mal. Tú no sabes el llanto desgarrador de una mujer que tuvo que abortar porque fue un aborto espontáneo. Y el aborto espontáneo también era condenado en Chile. Tener que enfrentarse una y otra vez a un embarazo que va a terminar o en un aborto espontáneo o un mal término. O en la tercera causal, cuando la madre está en peligro. O sea, vas a poner a la madre, que es un adulto, que tiene familia, que quizás tenga otros hijos, que tiene marido, que tiene... O sea... Y la vas a obligar a llevar a término un embarazo que va a terminar con su vida y va a dejar al resto de su familia botada. ¿Solamente por un feto? No, señores. No. Y es por eso que también ustedes perdieron en esa oportunidad. Porque mientras no lleguen a entender que las mujeres decidimos por sobre nuestro cuerpo, van a seguir con lo mismo. Lo vuelvo a decir, yo no soy del aborto libre, porque si tú no tuviste los cojones para protegerte, bueno, hacete cargo o dale una adopción. Yo soy de ese pensamiento. Ahora, si son en las tres causales, siempre sí. Pero ustedes nos quitaban hasta ese derecho de las tres causales. ¿Qué está por nacer? ¿Por quién está por nacer? Es simplemente reconocer que es un ser humano. Si usted revisa efectivamente que cuando se aprobó la ley de aborto en tres causales, toda la discusión del Tribunal Constitucional, se reconoce que es un ser humano lo que está en el vientre materno, y pese a eso prevalece el derecho de la madre a abortar, ¿no es cierto? Nosotros en ningún punto quisimos poner en riesgo la ley de aborto en tres causales, simplemente dejar claramente en el texto que es un ser humano esa vida que está por nacer. Pero el Eso Partido es. Republicano tiene 2 proyectos de ley ingresados en el Congreso para revertir el aborto en tres causales. O sea, es una agenda de ustedes. Por supuesto. Y por cambiaron supuesto. una palabra clave. Sí, pero cuando tengamos algún día mayoría en el Congreso podremos conversar, pero son cosas de mucho futuro. Ya, pero solo para terminar, entonces no fue un error el de ustedes. Mujeres, por favor, escuchen esto. O sea, tienen 2 proyectos para revertirlo. Y cuando ellos sean mayoría, las mujeres que se pudran, porque somos los hombres los que manejamos el mundo. Sí, excelente, señora Rao. Muy bien, muy bien. Excelente, me queda claro que para nosotros, para ustedes, los hombres solamente somos un objeto que tiene que abrirse de piernas y parir. Nada más. Ustedes haber puesto esto, porque esto no se trataba de los principios de ustedes, sino que se trataba de los principios de todas las mujeres de Chile. Sí, reconocer que el que está en el vientre materno es un ser humano. Le digo, constitucionalizar un punto de vista moral de ustedes, ¿no? Que ustedes además se oponen a la píldora del día después y entiendo que incluso hasta algunos anticonceptivos. No, lo que nosotros hicimos no era ninguna de esas cosas en la Constitución. Por favor, no invente texto. Lo que ustedes piensan, no estoy hablando, y se opusieron a la píldora del día después también. Bueno. ¿Se dan cuenta cómo le falta el respeto a la periodista solamente por ser mujer? No, yo pensaba que me lo estaba imaginando. No, es cierto, eres un misógino machista. Así de simple. Y ahora me pongo en mis 13... Si ya Raúl me caía mal, ahora me cae como pata en la guata. En el texto constitucional lo único que hicimos es cambiar una palabra del qué está por nacer por quién está por nacer. Sí. Simplemente dejando claro que el que está en el vientre materno es un ser humano. Eso es todo. Ya, pero, reconocer efectivamente eso. Claro, pero si no querían poner en riesgo el aborto, Martín. No. Ya, eso es lo que a mí me parece inverosímil, pero... Si no, exprésese, por favor. No, porque lo interrumpí. No, pero está bien, pero le hace una pausa. Llegó tarde. No, lo que pasa es que ¿por qué le parece inverosímil? Pero dígaselo a él. Cuando se presentó, porque uno lee la historia, ¿ya? Cuando se presentó el proyecto de aborto en tres causales, quienes están en republicanos, quienes están en la UDI, quienes ejercieron mayoría en el Consejo Constitucional, dijeron nosotros estamos en contra por principio. Súper legítimo. O sea, solo recordemos que el republicano tiene 2 años de existencia. No estaba ahí en contra tú, de esa ley.
yo no estaba ni en política. No estabas en Pero Llevo José 4 años y Antonio medio en Casi- política. José Era un Antonio ciudadano. Casi estaba en El política. fundador de tu partido era diputado. No, de acuerdo, por eso. Lleva 4 años en política, pero republicano lleva 2. Sí, pero significa que hace 4 años atrás, que es recién cuando el aborto entre causales fue aprobado, tú estabas en política. Sí. Mira cómo las cosas suceden. No, pues, pero viste que me está engrupiendo, ya. No, yo estoy en contra del aborto, si esa es tu Perfecto, pregunta, sí. listo, eso es lo que quería saber. Sí. Republicanos y la UDI, quienes ejercieron mayoría en el Consejo Constitucional, estaban súper en contra de esa ley por principio. Dijeron que era una de las cuestiones esenciales de sus principios, súper respetables. Se opusieron al proyecto de ley. Votaron en contra, en diputados y en senadores. Una vez que se promulgó, o sea, no una vez que se promulgó, sino que una vez que salió del Congreso, lo Del trámite impugnaron en el legislativo. Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo que la actual redacción de la Constitución hacía posible y constitucional el aborto en 3 causales. Y ellos dijeron con toda claridad que estaban en desacuerdo con la interpretación del Tribunal Constitucional. Tanto así que Luis Silva durante el año, esto pasó el año 2017, pero este año, hace un par de meses, Luis Silva en este canal, en entrevista con Mónica Rincón, dijo: estoy en desacuerdo con la interpretación que el Tribunal Constitucional le dio a ese párrafo. Entonces, a la primera y luego de eso, en todos los sucesivos días de aquella larga historia, han dicho que apenas puedan cambiarlo, lo cambian. Súper legítimo. Pero resulta que agarran esa frase que me llevan 7, 8 años diciendo que es la que les molesta, y la oportunidad que tienen de cambiarla, la cambian. Y me dicen que es por un motivo que no es por el aborto en 3 causales. Ay, yo Cuando no han podía luchado perdonar, toda la Gonzalo. vida por eliminar el aborto en 3 causales, ¿cómo les voy a creer eso? Bueno, y hay otro tema que ustedes en Republicanos trataron de poner como central de esta nueva constitución, además de decir que era un plebiscito contra el gobierno, establecieron que era la constitución de la seguridad. Solo en 3 regiones ganó el a favor, en la región de la Araucanía, en la región de Ñuble y en la región de Maule. Su región, la de Ñuble, impresionante la preocupación evidente por el tema de la seguridad, y uno lo puede atribuir a los últimos hechos que han sido muy impactantes. Pero, por ejemplo, en las 3 regiones del norte, donde el rechazo obtuvo una votación mayoritaria en el plebiscito pasado, el en contra se impuso por mucho, entre 56 y 60% el en contra por sobre el a favor. Entonces parece que el argumento de la seguridad no conmovió a una región del país que está inmersa en una crisis grave en ese sentido. Entonces quisiera preguntarle por esta estrategia que también falló, y que me explique, porque todavía no entiendo cuáles son las explicaciones que ustedes se dan para explicar esta derrota tan evidente de 11 puntos y medio debajo de la otra opción. Sí. Bueno, evidentemente el proyecto constitucional tenía una serie de normas relacionadas con seguridad, ¿no es cierto? Que no vale la pena. Sí, que nos hacía víctimas de primera y tercera categoría, y si es posible 5ª categoría, sí. Aún lo recuerdo esa parte. Enumerarlas, que eran garantías y mandatos y organismos relacionados con seguridad, y por eso efectivamente parte de la campaña se basó en eso, ¿ya? Yo insisto en que podemos tratar de interpretar las votaciones, y sobre todo en ciertas regiones, como un resultado de la valoración que podamos hacer de los 216 artículos más las 50 y tantas normas transitorias, pero hay que sumarle otras cosas, los estados de ánimo, el desinterés por esto, y yo insisto que sigue primando en la votación en contra de esto, más que argumentos de texto, el desinterés. O sea, yo creo que aquí lo que dijo la ciudadanía es básicamente: no queremos más ensayos constitucionales, no queremos más incertidumbre constitucional. Yo no sé si la gente realmente, gran porcentaje de los que votaron en contra, hicieron el doble clic y fue que no le gustó un artículo constitucional específico. Perdón, ¿me estás diciendo idiota? ¿Me estás diciendo idiota? Espéreme un momento. Espéreme. Mamá, estás muy ocupada. Necesito que vengas acá. Disculpen, es que, para que vean, mi mamá tiene 71 años y quiero que escuche esto y que ella misma me responda lo que quiere decir esto. Y por eso efectivamente parte de la campaña se basó en eso, ¿ya? Yo insisto en que podemos tratar de interpretar las votaciones, y sobre todo en ciertas regiones, como un resultado de la valoración que podamos hacer de los 216 artículos más las 50 y tantas normas transitorias, pero hay que sumarle otras cosas, los estados de ánimo, el desinterés por esto, y yo insisto que sigue primando en la votación en contra de esto, más que argumentos de texto, el desinterés. O sea, yo creo que aquí lo que dijo la ciudadanía es básicamente: no queremos más ensayos constitucionales, no queremos más incertidumbre constitucional. Yo no sé si la gente realmente, gran porcentaje de los que votaron en contra, hicieron el doble clic y fue que no le gustó un artículo constitucional. ¿Es de mí o nos está diciendo idiota? ¿Será profeta, este pobre diablo?
porque se está poniendo en el lugar mío. ¿Cómo vas a creer que yo tengo desinterés? Es que- junto a mí, ¿cuántas personas más hay? El pueblo lo único que quiere es hacerse de todas estas banditas, Pero- de todos estos delincuentes. Espérenme, es que vuelvo a repetir, mi mamá tiene 71 años, yo tengo 35 años. Pero, ¿él me acaba de decir idiota o es cosa mía? Vos más idiota eres. Pero- Porque pero- no tiene pero- la capacidad de analizar. Pero- Ese hombre no tiene capacidad de analizar. No tiene, tendrá mucha cabeza, mucho brillo en el aquí en la testa, pero Pero no es cosa mía que nos dijo idiota. O sea, a los chilenos que votaron en contra nos dijo a todos idiota. Eso es lo que está diciendo. Chicos, a ver, es un hombre que ha vivido toda la vida para decirlo, pero lo alimenta. Por eso que está fuerte. Seguramente va a seguir en el mismo camino porque los empresarios siempre lo van a llevar arriba. ¿Por qué es idiota? perdón, chicos, cuando ustedes me escuchan los silencios largos que yo tengo, ella es la que me da ciertos datos porque ella pasa metida en la información y todo lo demás. Pero es que de verdad, o sea, yo no soy la única que entendió esto como eso. Me está diciendo idiota. Es literal. Señor, cuando usted no puede decirle idiota a los votantes esencialmente porque en 2 años más, perdón, el próximo año hay unas elecciones que son las municipales y ustedes están a la carrera de las municipalidades. Esto es inverosímil. Específico, porque cuando a veces se interpreta que las ideas de derecha, como se dice, fueron las rechazadas, porque tal y tal artículo está acá y fue rechazado el proyecto y por tanto esas ideas son rechazadas, bueno, entonces tendríamos que entender que el Estado Social de Derecho también fue rechazado, el reconocimiento de los pueblos indígenas. Ya, pero Entonces, usted dice que es el desinterés. es muy- eso explicaría la votación, El la principal baja factor, votación a o sea, favor. digo, el principal Pero eso factor. quiere decir que la gente que votó en contra, o sea, que hay interés en esa gente y no hay interés en la gente que votó No, yo a digo favor. que hay- Suena como un argumento un poco raro. Entonces, directamente, no es raro. ¿cuál es la explicación que usted se da con honestidad al interior de Sí. su partido para explicarse esta derrota tan sonada? Son 11 puntos y medio. disculpa, quizás me expresé Por mal. último, aparte del desinterés. Ya, aparte del No, desinterés. ¿qué es más? que es un factor súper importante si lo veíamos en la campaña. Si, o sea, uno hacía volanteo en el semáforo, hay que... Ok, chicos, ya sabemos que la favor perdió porque el resto de los chilenos somos unos flojos e idiotas. Gracias, señora Raúl. Gracias. Gracias. Me encanta ver cómo ustedes tratan de defender lo indefendible y insultándonos al pueblo que después lo elige. Por favor, las personas que están escuchando esto y son republicanos, escuchen a este tipo porque literalmente le está diciendo... Bueno, no, ustedes habrán votado a favor, por lo tanto son inteligentes, pero el resto que aún está indeciso en votar o no votar a un republicano, por favor, sean conscientes que nos están diciendo flojos e idiotas. Qué entretenido. Hay que votar la próxima semana elecciones y qué hay que votar y de qué era impresionante. O sea, ¿Y qué más? Pero ¿te parece a ti que Y más aparte del tratar a la desinterés, digo yo. ciudadanía como persona prácticamente imberbe y media jetona y que no entiende nada de lo que va a pasar ni lo que... ¡Gracias! ¡Gracias! A pesar de que este conductor es de la derecha, ¡gracias! ¡Gracias por poner lo que yo estaba diciendo! O sea, yo no soy la única que entendió esto. Un periodista también entendió exactamente lo mismo. Gracias. O sea, yo no estoy mal. Tan idiota no soy. O por lo menos el periodista... No se preocupe, periodista... No. Disculpen. No, pero gracias. Gracias por saber que no soy idiota. que tiene que votar Pero, es la medida para, ¿sabes qué? Yo encuentro que- para Pero explicar esto. era cosa de las encuestas. ¿Qué porcentaje indeciso habían hace dos o tres Siempre semanas? hay indeciso en todas las Volumen. elecciones hay indeciso y hay grande para elegir presidente de la República hay indeciso. Ya. Se decidieron por Y el sin en contra. embargo, O sea, Martín, que mis ideas fueron derrotadas el 4 de septiembre, pero tus ideas no fueron derrotadas hoy día. No, aclaremos. Yo acabo de decir que pueden haber muchas Clarísimo. razones. Hay gente que votó, y lo dije, porque algún artículo no le gustó, efectivamente. Puede haber parte de eso, sin duda que hay gente que no le gustó. Dato, ustedes cuando perdieron, ustedes los republicanos, cuando supuestamente perdió el primer proyecto constitucional, dijeron, el gobierno y la izquierda perdió. Acepten que ustedes perdieron por lo mismo. No fueron aceptados sus ideas.
acepto el artículo con la interpretación que acaban de señalar. Pueden haber personas que no les gustaba el Estado social de derecho, puede haber gente que no le gustaba el reconocimiento de los pueblos indígenas o la paridad en normas constitucionales, puede haber de todo eso. Pero yo creo que efectivamente hay un desinterés. Todos los ejemplos que pusiste son ideas que no son también propias del Partido Republicano. Puede haber gente que no le puede... O sea, que fueron mis ideas las derrotadas las dos veces. Bueno, puede haber gente que no le guste prohibir el indulto a las personas terroristas, puede haber gente que no le guste eliminar las contribuciones a las viviendas también. Indulto a personas terroristas, no pelotudo. Perdón. Perdón, es que como me dijiste idiota, se me salió. No, señora Raúl, era el indulto a personas que tenían tenían delitos de lesa humanidad. Que les recuerdo que los delitos de lesa humanidad son aquellos que están en la cárcel de... En la cárcel ya se me fue la cárcel, pero que la han tratado de cerrar tantas veces. De hecho, se dieron la orden de cerrarla con Bachelet 2 o Bachelet 1 y no la cerraron porque ustedes golpearon la mesa y pusieron plata por debajo, ¿ya? Y se metieron la orden presidencial por donde mejor les cabía, ¿ya? Así de simple. Así que no me vengan con eso. Son delitos de lesa humanidad. Son delincuentes que asesinaron, torturaron, hicieron de todo y para todo. Y les recuerdo que si nosotros en Chile no tenemos un conteo total de detenidos desaparecidos, es gracias a que ustedes no han sacado ni siquiera la mitad de la lista, porque ni ustedes saben a cuántos asesinaron, torturaron y no voy a decir la otra palabra. ¿Ya? Así que no me venga, o sea, entiéndanlo, aquí en Chile está el despelote porque la derecha no ha querido obligar a la Armada a decir la verdad y a los que están en Punta Peuco. La cárcel de Punta Peuco. No han querido aceptar sus delitos. En Chile nosotros no tenemos ni siquiera un conteo real de nuestros detenidos desaparecidos. No sabemos dónde están porque la mayoría de ellos fueron botados en el mar. Ni siquiera sabemos cuántos son. Bien. Sí, o sea, ganaste el plebiscito. No, te estoy diciendo que... ¿Por qué no estáis celebrando? Es que te perdiste la primera parte de la entrevista, ¿no? Efectivamente perdimos hoy día. Una pregunta al diputado. Sí, hay una duda, diputado, con el sistema político, ¿no? Porque Sí. esta propuesta uno le podrá gustar más o menos, pero había un esfuerzo, uno podrá considerar que era tímido, que estaba bien hecho, pero un esfuerzo por reformar el sistema político que tiene una dificultad evidente, que es que los incumbentes en el Parlamento es muy difícil que se reforme. Yo personalmente eché de menos un compromiso del amplio mundo de En Contra por decir, si es que gana el En Contra, vamos a impulsar esta reforma en estas condiciones, bajo estos plazos. ¿Usted está dispuesto no a asumir un compromiso, porque usted no tiene esa potestad probablemente, pero sí para impulsarlo? ¿Cómo ve que se podría avanzar en eso? Porque el sistema político tiene problemas evidentes, digamos. Encuentro que ese es un temazo. ¿Por qué? Porque este es un tema donde no hay polarización. Yo creo que hay un problema gravísimo. Nuestro sistema político no funciona, no está logrando que lo mejor de la sociedad, o sea, no está logrando que la política haga lo que tiene que hacer, que es un poco absorber la conflictividad natural de toda sociedad y transformarla, y que procesarla pacíficamente y transformarla en avance, en desarrollo. No estamos logrando eso y claramente hay un problema. Yo creo que hay muchos problemas culturales, tecnológicos, lo que sea, pero hay un problema en el sistema político. Yo veo transversalidad respecto a que hay un problema en el sistema político y disposición a cambiarlo. Lo que no hay con claridad es que todos los partidos estén de acuerdo en cuál es el problema. Yo veo que hay un cierto acuerdo respecto a que la dispersión y el poco peso de los partidos en sí mismos, que es un tema de regla, no un tema solamente cultural. A ver, eso sí es simple. Hace unos 10 años atrás, 12 años atrás, Chile no está eligiendo por partido político, sí está eligiendo por persona. Y ese cambio se notó demasiado en la segunda votación del gobierno de la señora Bachelet. Desde ese momento Chile empezó a cambiar su forma de votar. Generalmente nosotros se dice cuando tú vas a votar que tienes que votar en bloque. O sea, si vas a elegir un partido de un presidente de la izquierda, tienes que elegir del mismo partido si es posible, pero todo de la misma línea. Algo que no ha sucedido porque puede salir un presidente de la derecha como Piñera, pero tener mayoría de la izquierda en las distintas cámaras. Entonces,
ahí tú te das cuenta que ya el chileno no vota por partidos políticos, ya los partidos políticos ya se están difuminando en el horizonte, ya no importa. Lo que importa eres tú como persona. Y el chileno está aprendiendo a votar así. ¿Se pierden votos? Sí, porque nuestro sistema es medio raro, la de votaciones. Pero ese es el tema. Nosotros estamos votando de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tienes un pueblo que ya vota por personas y no vota por la imagen del partido político o lo que representa, ya estamos teniendo un problema, porque significa que tu partido, lo único bueno que tiene eres tú o tu cara, pero nada más. Y eso es lo que se está viendo bastante fuerte en lo que es las nuevas formas de votaciones o la nueva representación, sin tomar en cuenta de que Chile cada vez vota menos porque no les interesa ir a votar, porque primero no tenemos educación cívica en los colegios, porque nos retiraron eso después de que el señor Pinochet hizo la reforma, y ahora nos quitaron historia y un montón de cosas más, porque según lo de la derecha, gracias al señor Piñera, no sirven. O sea, saber historia no sirve, solamente sirve matemática y listo para salir a trabajar. Entonces, nosotros tenemos bajos niveles educacionales. Nuestro nivel alto de educacional es la universidad, y la universidad entenderá que muchas cosas técnicas, ¿ya? Y eso si es que eres de un colegio público, de un colegio municipal, porque les he mencionado que nosotros no tenemos educación pública, nosotros tenemos educación municipal. Ahora, muy distinto si tú vienes de colegios privados, que se nota cuando tú llegas al examen PAES, que se llama ahora, donde las notas, obviamente, los mejores puntajes los van a llevar colegios privados y no colegios municipales. ¿Por qué? Porque están mejores preparados. ¿Por qué? Porque en realidad ese es el tema. O sea, nosotros no tenemos una buena educación. En Chile no existe una buena educación. Y literalmente, ¿por qué? Porque para los colegios municipales el estudio, pongamos educación pública, como les quieren llamar ellos, les han quitado muchas cosas que los colegios privados sí hacen. Entonces, no estamos de forma competente al mismo nivel. Así de simple. Es relativamente transversal. Y ojo, que también hubo transversalidad en la comisión de expertos respecto a cambio del sistema político. Yo no solo estoy disponible, Daniel, sino que creo que es urgente que yo me junte con personas de todos los partidos políticos que estén representados en el Parlamento a discutir con urgencia una ¿Y reforma ve agua en del esa sistema piscina, diputado? ¿Hay agua en esa piscina? Yo creo que sí, porque del mismo modo que les decía, no hay transversalidad en cuál es el problema. Sí hay transversalidad en que hay un problema, pero no veo fanatismo respecto a el número 155 es una cuestión habría de la principio. posibilidad. Entonces yo creo que si yo cito esa reunión esta semana, yo tengo la impresión de que todos llegarían. Y una pregunta. Sí, de hecho. Tenía una pregunta. Tomo un compromiso con muy bien, ustedes. diputado. Una pregunta corta que se me quedó ¿Cuál es mi cámara? Exacto, se me quedó en el tintero esta pregunta. ¿Debe haber cambio de gabinete a su juicio? ¿Tiene que salir el ministro Montes? Usted, lamentablemente, sabe exactamente la respuesta que le voy a dar. Pero ¿usted qué de hecho, cree? la podría decir con las mismas palabras con que se la voy a responder. Eso es potestad del presidente. No, pero sabemos. Pero usted, que es un frente amplista muy importante, ¿qué cree que? Porque empieza el futuro, digamos, usted dice, y el presidente llamó una nueva etapa, pero esta nueva etapa, ¿qué requiere de parte del equipo político? Ya, yo quiero hacer un punto ahí un poco profundo sobre lo que viene. Veo en la derecha una idea muy concreta que es esta noche, que es se acabó el ciclo constituyente. Y yo estoy de acuerdo, se acabó el ciclo del proceso constituyente, creo que es positivo para el país, sobre todo, y aquí hago una crítica a nuestros adversarios, porque ellos hicieron una campaña que giró en torno al miedo y al odio, ¿cierto? Miedo, cabeza, ¿cierto? No vayas a tener esperanza de que podemos discutir las cosas, pensar un Chile mejor, sino que concéntrate en que hay una cabeza cortada en tu patio, y por tanto siente miedo y paralízate, no sientas esperanza. Y el odio, el que se jodan, ¿cierto? O sea, con estos tipos no se puede hacer nada porque odian a Chile, son todos delincuentes, etc. Creo que es bueno que salgamos de ahí. Sin embargo, quiero avisarle al país y a mis adversarios políticos, con quienes quiero llegar a acuerdo, que el ciclo del malestar que nos llevó al proceso constituyente no está cerrado.
y no hemos solucionado casi ninguno de los problemas que Ya, han ahora ocurrido. contésteme la pregunta. Y quiero volver a insistir en una idea. Y yo le agregaría algo a los adversarios, porque eso me sonó a amenaza, pero les recordaría a los adversarios, o a la oposición, que el estallido social no fue gracias a la izquierda, fue gracias a la derecha. Porque el estallido social se había logrado frenar cuando salió Bachelet 2. Porque Bachelet 2, o sea, la señora Bachelet logró frenar ese estallido que se estaba cocinando, por así decirlo, desde Piñera 1. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Estaba a punto de reventar con el señor Piñera 1, pero hicimos el cambio de gobierno a Bachelet 2. La señora Bachelet detectó que estábamos a punto de reventar y dijo, esperen. Vamos a suavizar las cosas, nos vamos a calmar. Voy a poner, yo sé que no ayuda, pero vamos a poner pañitos fríos, vamos a entregar algunas cosas, y logró frenar el estallido social. Pero nuevamente el señor Piñera se manda con dorazos con su gobierno 2 y listo. Caldo de cultivo, el chileno que se estaba ya estaba bajándose el humo, vuelve a alzarse, vuelve a enojarse y sale el estallido social. Entonces, sería bueno recordar esos pequeños detallitos que a veces a la derecha se le olvida. Chile tiene una espiral permanente de estallidos sociales de menor intensidad o Ahora, mayor intensidad. tenemos que hacer una pequeña acotación y a los 2 millones de personas que marcharon, ahora que todo esto, que en Chile la derecha está enamorada de Milei y que dice que los impuestos son un robo, las personas que marcharon en el estallido son literalmente dueños de 1/3 del cobre del mundo. Tienen todo el derecho a preguntarse por qué su vida no está acorde a eso. Bueno, a mí me gusta el gabinete como está. No haría cambio. Ahí está la respuesta, Martín. Y en el caso de usted, Martín, con todo lo que ha pasado en el Partido Republicano y en la derecha, ¿qué cosas van a tratar o se les ocurre que van a ser necesarias hacer? ¿Se van a reunir? Por ejemplo, ¿estarían dispuestos a ir a la reunión de Gonzalo Winter y a suscribir invitados por ellos a ver si es que hay consenso? Por supuesto. Y antes de que siga contestando el caballero que me acaba de decir idiota hace algunos minutos atrás, doy por finalizado este episodio de este bloque, de este programa, porque es bastante interesante, porque aquí vinieron varios ponentes, de tanto de derecha como de izquierda. Así que sin nada más, con un fuerte abrazo, un beso enorme, y si el de arriba quieran, que dicen que el de abajo escucha más, nos estaríamos viendo en otro video que ya se viene ya. Bye bye, que les vaya muy bien.